Bienvenidas y bienvenidos, roleras y roleros, a Rol en Villafriki. Hoy os voy a hablar del uso de los explosivos en el juego de rol de Star Wars D6. Ante todo, deciros que si os molan los contenidos roleros que tenemos tanto yo, el narrador friki, como Mer, la Ludus Magistra de Aquelarre, partidas de Aquelarre, partidas de la llamada de Chulu, partidas de Vampiro, de Star Wars, además de contenido rolero acerca de los juegos de rol en general y de reseñas y explicación de reglas de juegos como es esta de Star Wars. Si os mola este contenido, suscribiros al canal, dejad un me gusta al final del vídeo si os gusta el vídeo y por supuesto los comentarios son siempre bienvenidos, me mola leeros, me mola contestaros. Este vídeo sale precisamente por uno de vosotros que me pidió este vídeo acerca de cómo utilizo las reglas de explosivos en Star Wars D6. Vamos a ello. Lo primero contaros que, bueno, como ya me conocéis, los que habéis visto varios vídeos míos acerca de cómo utilizo los sistemas de reglas y demás, en concreto Star Wars D6, hay reglas que aplico fuera del manual de juego, incluso que les aplico ciertos componentes narrativos, bueno, porque me gusta hacerlo así, me gusta dirigir de esta manera, no hacer un juego tan ceñido a las reglas y muchas veces, a fin de cuentas, esto es rol, de escribir y narrar consecuencias que a mí me molan con respecto a las tiradas que hacemos. Como me pasa un poco, ahora lo veréis con las reglas de explosivos. Os voy a contar un poco en resumen cómo funcionan las reglas de utilizar granadas concretamente en el manual de Star Wars D6. La regla del uso de las granadas. Es una regla, lo que llaman la regla de los 3 pasos. Primero haces una tirada para lanzar la granada, después haces una granada para ver a quién afecta la explosión de la granada y después haces una tirada para ver qué daño le haces con la granada a la gente a la que afecta. Se me hace un poco farragoso, demasiadas tiradas y demasiado para utilizar una cuadrícula y un mapa táctico. Ahora veréis cómo va. Lo primero, haces una tirada de lanzar, que como siempre aquí en Star Wars, cuando haces ataques a distancia, viene determinada por el alcance al que quieras tirar la granada. No es tanto, tal como yo lo he interpretado siempre, no es tanto que yo quiera tirar la granada al sitio concreto donde la quiero tirar, sino también que la granada explote en el momento en que yo quiero que explote, ¿vale? Entonces, para esto tenemos una habilidad que es la habilidad de granada, ¿vale? Y entonces hacemos una tirada dependiendo del alcance al que lo vayamos a tirar. Os lo digo así un poco de cabeza, porque ya sabéis que no utilizo cuadrículas, no utilizo mapas tácticos para hacer las tiradas, entonces ni las distancias. Entonces, bueno, creo que la distancia máxima a la que se puede tirar más o menos una granada son 40 metros, es más o menos ese alcance. Pues bueno, entonces, si la tiras más o menos cerca, que será unos 7-8 metros, será una distancia corta. De hasta los 20 metros será una distancia media, dificultad 11, ya sabéis, dificultad para corta, dificultad 6, para media, dificultad 11, de 11 a 15, para larga de 16 a 20, normalmente 16, ¿vale? Entonces lanzas la granada sobre esa dificultad. Por ejemplo, tiras una granada a 15 metros de distancia, dificultad alcance medio, dificultad 11. Haces tu tirada. Si la tirada es correcta, pues la granada cae en el sitio donde la pretendes tirar y explota en el momento en que tú la quieres lanzar. Si fallas, empiezas a meter ahí una regla que ya os digo que esta regla no la suelo utilizar mucho. Hay un diagrama de dispersión de la granada. Cuando tú fallas tu lanzamiento de granada, haces una tirada para ver en qué dirección se desvía la granada y cuántos metros. Entonces, si la granada la pretendías tirar justo ahí, se desvía 8 metros a la derecha. Entonces ya tienes que estar mirando en el mapa a ver dónde cae. Esa regla ya os digo que, bueno, ahora lo veréis. Estas eran las reglas básicas del manual. Tenías, cuando fallabas, la regla para ver hacia dónde se dispersaba la granada. Una vez que cae la granada produce una explosión en un radio y entonces la granada tiene su propia tirada de impacto basada en el alcance que tiene esa granada. Muy cerquita de la granada tira a dificultad 6, un poquito más lejos la granada tira a dificultad 11 y en su máximo alcance la granada tira a dificultad 16. Contra las esquivas de los personajes que quieran esquivar la granada. Es decir, si la granada te cae justo en los pies, pues la granada hacía siempre una tirada de ataque con 4 dados de 6 y entonces esa granada tiraba sus 4 dados de 6 a dificultad 6 por estar muy cerca o a tu esquiva por intentar esquivar la granada. Si la granada te caía un poco más lejos, la dificultad del ataque de la granada era 11 o tu esquiva, y si la granada caía ya muchísimo más lejos, la dificultad del ataque de la granada era 16
contra tu esquiva. Aquí siempre había que tener en cuenta que si tú esquivas en la explosión de una granada, siempre acababas tirado por los suelos, siempre acababas tumbado en el suelo, ¿vale? Entonces, si la granada entonces te alcanzaba, porque acertaba contra tu esquiva o directamente contra su dificultad, con esos 4 dados de 6 que tiraba la granada, te alcanzaba, entonces la granada producía daño. Que también el daño estaba modificado con respecto al alcance donde te explotaba la granada. Si la granada te explotaba ahí al ladito, cerca, eran 5 dados, como un rifle blaster. Si te pegaba un poco más lejos, pues entonces eran 3 dados. Y si te pegaba ya desde lejísimos, eran 2 dados y prácticamente solo hacía ruido, ¿vale? Entonces, ahí tenemos todas las reglas del funcionamiento de la granada. Primero una tirada para ver si la granada cae donde tú quieres y explota cuando tú quieres. En caso de fallo, dispersión de la granada a ver por dónde cae. Luego hay que tirar un ataque con la propia granada, con 4 dados de 6 para ver si alcanza a la gente y ahí la gente cuando tira tiradas de esquivar y demás, a ver qué pasa. Y luego tirabas un daño también dependiendo del alcance a la distancia en la que te había explotado la granada contra tu fortaleza. Joder, son un montón de mecánicas, son un montón de tiradas, son un montón de... No me gusta nada toda esta mecánica. He inventado, como siempre, bueno, como muchas veces, he inventado una regla casera que me mola mucho más porque la hago más, no sé, no solamente para las granadas. La aplico para las granadas, la aplico para los detonadores termales, que ahora haré una pequeña reseña sobre el detonador termal, un poquito más adelante, que a fin de cuentas son granadas gordas. Sobre cualquier tipo de explosivos, cualquier tipo de explosiones de área, el zambombazo del cañón de un AT-AT que provoca unas explosiones como cañones de artillería en la Segunda Guerra Mundial, el ataque de unos cazas, cuando te pasa un cazatai por encima y te ametralla con sus blaster gordos para derribar nave y explotan en el suelo y provocan explosiones realmente. Entonces, en todas esas situaciones aplico lo que son mis reglas de explosivos. Entonces, lo primero que os cuento es que para mí las reglas de explosivos tienen un componente narrativo muy importante, en la medida de que, bueno, ya sabéis que utilizo personajes no jugadores como en 3 grados, por así decirlo. Tengo por un lado los villanos, que están al mismo nivel que los héroes, son igual que los héroes, son héroes y tienen características heroicas, tienen puntos de fuerza y todas esas cosas. Pues los villanos, los antagonistas gordos, esa gente también tiene unas características de héroe y tienen unas habilidades altas e incluso pueden tener hasta cosas parecidas a puntos de villano, ¿no? Como serían los puntos de héroe del villano para poder gastar su punto de fuerza también en un momento determinado. Luego tengo a los sicarios, que son esos personajes no jugadores que no tienen la categoría del supervillano, pero sí que son lo suficientemente importantes como para ser pues el segundo del villano o algo así, que pueden plantear retos a los jugadores. Y luego tenemos a los esbirros, los masillas, esos personajes no jugadores, los soldados de asalto, que a las que le pegas un tiro, lo dejas incapacitado, ese tío está muerto ya para el resto de la partida. Entonces, ¿cómo hago que funcionen las granadas con respecto a este tipo de personajes? Vamos a ver, cuando le tiro una granada a un grupo de soldados de asalto, yo directamente al jugador le pido, o a la jugadora, le pido una tirada de lanzamiento de granada. Normalmente los lanzamientos de granada nunca los hago a dificultad 6, ya que nunca tiras la granada tan cerca como para que sea dificultad 6, ¿vale? A no ser que vayas a tirar la granada detrás de una puerta o que vayas a tirar la granada por el agujero de un tal o vayas a tirar la granada, pues eso, que la vayas a dejar caer por la azotea y que apartes o algo por el estilo. Esas cosas sí pueden tener dificultad 6, ¿vale? Pero normalmente a la distancia prudencial a la que tiras una granada para que no te reviente a ti, pues ya para empezar le suelo meter un alcance medio, la sueles tirar a 10-15 metros de distancia y eso es una dificultad 11, ¿vale? Si la granada la quieres tirar mogollón de lejos, aún realmente, o sea, es que esta granada hasta allí está lejos, la quieres tirar lejos o necesitas mucha precisión a la hora de que estalle justo cuando pasan los tíos corriendo o algo por el estilo, le meto la dificultad 16, normalmente, ¿vale? Luego ya sabéis que todo esto es muy variable y dentro del fregado y del tiroteo y de la escena de acción, muchas veces para darle más emoción modificas algunas tiradas, ¿vale? Pero en base suelo utilizar eso, dificultad 11, dificultad 16. Si tienes éxito en la tirada, la granada cae donde tú quieres y explota cuando tú quieres, si le has tirado la granada a esos 8 soldados de asalto que vienen en pelotón corriendo por el pasillo, por lo menos a 4 de ellos los vas a dejar fuera de combate. Porque a esos 4 les va a caer la granada muy cerca, a esos 4 los vas a reventar, no hago ni tiradas de daño, directamente, ¡bumba! Explota la granada, esos 4 palman y los otros 4
acaban aturdidos, tirados por el suelo. ¿Vale? Es como funciona. Si la tirada falla, si la tirada falla, reducen los daños sobre los soldados de asalto. A lo mejor solamente dejas fuera de combate a 1 o 2 y otros 2 quedan aturdidos, pero el resto, los otros 4 rápidamente toman posiciones y responden con tu fuego y demás. Pero me ahorro muchas tiradas, me ahorro simplemente una tirada de lanzamiento de granada y según el resultado de la tirada ya te cuento yo lo que pasa, pero las granadas contra los esbirros suelen ser bastante destructivas, ¿vale? Porque a fin de cuentas son explosiones gordas y demás. Contra sicarios y contra héroes y villanos y demás, aquí las reglas es donde aplico esta regla que ya os digo que la extiendo a todo tipo de explosiones y efectos de área, ¿vale? Aquí lo que hago es aumentar el daño de las granadas, es decir, si una granada se supone que hacía 5 dados de daño, mis granadas hacen 8 dados de daño. Lo que pasa es que en esos 8 dados tengo metida el ataque de la granada, la esquiva y el daño. Lo meto todo en una sola tirada. Entonces, cuando yo te tiro una granada y la granada te cae, ahora veremos un poco también por los alcances y demás, porque no es lo mismo que la granada te explote a medio metro a que te explote a 10 metros, obviamente, ¿vale? Van perdiendo las explosiones de área, pierden efecto con el alcance, entonces también vamos a aplicar aquí un pequeño detalle, pero básicamente es, yo tiro el daño de la granada, estos 8 dados, y tú tiras tu tirada de esquiva. Entonces, a los 8 dados de daño le restamos tu tirada de esquiva y a lo que nos quede te lo aplico como daño. Esa es la regla casera que utilizo yo con los explosivos. Entonces, si yo te tiro una granada y te cae cerca, te cae muy cerca, o sea, te tiran la granada justo a tus pies, o muy cerquita, a un par de metros, yo ahí te pido una tirada de esquiva si quieres esquivar. Te voy a hacer 8 dados de daño. Si no esquivas, te reviento. Entonces, tú haces ahí tu tirada de esquivar, suponte que estás en medio del tiroteo, no sé qué, pim, pam, pum, estás a tiros y vas a tirar 4 dados de esquivar o 3 dados de esquivar, pues ahí está la cosa. Tú tiras 3 dados de esquivar, sacas tu 14, que has sacado un tiradón, sacas tu 14 y lo comparamos con los 8 dados del daño de la granada. Restamos a los 8 dados del daño de la granada, le restamos tu esquiva y lo que queda es el daño que te llevas si lo aplicamos a la fortaleza. Te pueden salir daños muy bestias, pero es que a fin de cuentas te está explotando una granada a 2 metros de distancia. En cuanto el alcance empieza a ser mayor, lo que vamos a hacer es que cuando el alcance de la granada ya es medio, está a unos 5 o 6 metros, a tu tirada de esquiva le voy a sumar 6. Con lo cual el daño, esos 8 dados de daño que hace la granada, van a ser unos poquitos menos. Y cuando la granada explote muy lejos, pero sigas al alcance de la granada, ahí lo que le voy a sumar a tu esquiva es un 11. Con lo cual vas a tener más posibilidades de paliar el daño y llevarte menos daño. Por las veces que he aplicado este sistema y demás, suele funcionar bastante equilibrado. Cuando la granada te explota muy cerca, te sueles llevar daño. Cuando explota a una distancia razonable, es posible que te libres. Y cuando explota lejos, realmente no suelen hacer daño como para matar a la gente. Pues un poco como funcionaban las granadas. Entonces, es el sistema que aplico. Tiro la granada. Y ahí, según el resultado del lanzamiento de granada, siempre haces una tirada de lanzamiento de granada. Ves dónde cae la granada. Si cae, oye, si la tirada te sale guay, pues cae donde tú quieres y le cae ahí muy cerquita del villano. Si la tirada te sale regular, pues cae más lejos del villano. Y ahí entonces le hacemos tirar al villano su tirada de esquivar. Hacemos la tirada de daño de la granada, que ya os digo que tengo subido el daño de los explosivos para compensar todo esto. Y entonces esos 8 dados de la granada, le quitamos la tirada de esquiva del villano y ese es el daño que se lleva el villano. Y ya tiramos ese daño, o sea, ya tenemos tirado ese daño, lo comparamos con su fortaleza a ver los resultados. Por supuesto, vuelve a ser otra vez aplicar la narración. Cuando te explota una granada y esquivas, acabas tirado por los suelos. Si la granada te explota muy cerca, las explosiones ensordecen, provocan humo, o sea, se levanta tierra y polvo. Puede haber ahí un montón de cachondeo con las granadas. Pero es como las aplico. Los detonadores termales. Los detonadores termales normalmente no abundan en el juego, ya que los detonadores termales son explosivos especializados, normalmente explosivos que se utilizan para demoliciones. Son explosivos
Que bueno, el detonador termal que sale en el Retorno del Jedi, la verdad es que es chulísimo porque es la princesa Leia disfrazada de cazarrecompensas negociando con Jabba el Hutt con un detonador termal en las manos. O sea, o negociamos o lo reviento todo. ¿Vale? Entonces, los detonadores termales son granadas especiales que provocan un daño brutal, como para reventar una habitación entera y todo lo que hay dentro, pero que realmente me gusta aplicar, que son tremendamente inestables, muy ilegales, muy caros, muy difíciles de conseguir. Seguramente los que se utilizan como granadas o en situaciones así de operaciones especiales, sean del ejército, sean militares y imperiales, ¿vale? Con lo cual, los personajes muy rara vez tienen detonadores termales. La ficha del cazarrecompensas viene con un detonador termal. Por esto que os digo del Retorno del Jedi, que mola mucho. Muy pocas veces, o sea, de hecho, muy pocas veces los jugadores que tienen cazarrecompensas utilizan su detonador termal. Lo tienen ahí como parte de su equipo, como, bueno, esto lo usaré para cuando realmente la cosa se ponga fea, fea de verdad. Y normalmente lo tienen ahí guardado y no lo suelen usar. El detonador termal, me mola aplicarle también que cuando un tipo lleva un detonador termal como si fuera una granada, es alguien que no está muy bien de la cabeza, porque suelen ser bastante inestables, tipo la nitroglicerina en las películas del oeste antiguas. Entonces, si quieres ser un poco malvado o malvada como directora o director de juego, en un momento dado, si pasa algo grave, tipo el personaje se cae desde muy alto, el personaje acaba rodando por unas escaleras, el personaje sufre un accidente de deslizador o algo así, a lo mejor le puedes hacer alguna tirada para que sude y piense que su detonador termal puede estallar o algo por el estilo. En resumen, los detonadores termales muy peligrosos, muy ilegales, muy difíciles de conseguir, muy explosivos. Los detonadores termales, igual que la granada, partían el juego básico en 5 dados de daño y el detonador termal eran 10. El detonador termal, con la nueva regla casera esta que os he explicado, igual que la granada le he subido a 8, al detonador termal le he metido un 14. Si te estalla cerca un detonador termal, muy peligroso, muy peligroso. ¿Vale? Porque el detonador termal, lo que os digo, el detonador termal sigue teniendo aplicaciones narrativas muy bestias para mí. El detonador termal es la típica escena de la película en la que estalla un detonador termal dentro del apartamento y lo que vemos es una imagen desde fuera y vemos como el apartamento entero estalla y sale fuego y todo por la ventana. ¿Vale? O sea, los detonadores termales realmente destruyen las cosas mucho y bien. Con respecto a los cañones de artillería, los cañones láser masivos que tienen los vehículos imperiales tipo AT-ST, AT-ATs, los vehículos, los cañones de las naves y todo eso, hago cosas parecidas. Es un poco, vamos a ver, si a un jugador o a un grupo de jugadores los ataca un AT-AT y ellos están por ahí correteando por el suelo y el AT-AT dispara, el AT-AT no dispara sobre un blanco preciso, el AT-AT dispara ahí y provoca una explosión como un cañón de un tanque en una película de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí calcúlate más o menos así a ojo qué alcance puede tener esa explosión, qué daño brutal le va a hacer a la gente de dentro. Los que estén muy cerca, los que estén a 5 o 6 metros de la explosión, ¿cuánto daño puede hacer ese cañón? O sea, realmente a los que están muy cerca de la explosión, un cañón de una AT-AT los puede destruir totalmente, aunque solamente sea por la onda expansiva, ¿vale? Entonces no te cortes a la hora de meter ahí daños cuando a tus jugadores o a tus jugadoras los enfrentas estando en posición de infantería, los enfrentas a enemigos así, ostras, las cosas son súper chungas. Si están en una situación de combate y pasan 2 cazas TIE por encima y ametrallan el suelo con sus cañones blaster, provocan un reguero de explosiones que ahí prácticamente los jugadores inteligentes y las jugadoras inteligentes lo único que van a hacer es saltar y ponerse a cubierto. Así que hagan sus tiradas de esquivas completas, bonificas por hacer esquivas completas, van a acabar rodando por el suelo y oye, los que tengan mejor suerte se les dará mejor, pero ahí los daños que aplico son gordos. Si ya os digo, si un detonador termal tiene 14 dados de daño para aplicar con esta regla, pues oye, un cañonazo de una AT-AT sobre una posición, sobre una trinchera, pues a lo mejor el cañonazo de la AT-AT puede tener perfectamente 18 dados de daño. Y a esos 18 dados de daño, restales
pues las protecciones por las coberturas que puedan tener los jugadores, sus defensas con las esquivas y demás, y sobre todo el alcance. Si consiguen que no les explote cerca y que les explote más lejos, ahí puedes modificar convenientemente los daños y demás. Es como aplico la regla. Yo os digo que en cuanto a cañones de artillería, TATs, ATSTs y demás, no las tengo regladas. Os lo dejo un poco porque cuando las utilizo es un poco a lo que me viene ahí el día. Si les estoy enfrentando contra una TAT y están en una situación de sin armas, anticarro y cosas por el estilo, ostras, ahí la situación es más para meterles en una situación súper chunga, o es el boss final o es una situación de súper estrés para forzarles a que tengan que luchar por salvar la vida y escapar o algo por el estilo. Entonces las explosiones acaban siendo algo tremendamente narrativo de que vosotros tres os habéis metido dentro del edificio y entonces el AT-AT dispara contra el edificio y hacen algunas tiradas de esquivar y demás porque el edificio se desploma encima de vosotros, cosas por el estilo. Así que nada, simplemente en resumen contaros que la regla casera que utilizo de explosivos es esa. Me quito de en medio todas las tiradas, esas que había, que me resultan un poco, no son complicadas de aplicar, pero sí que son un poco farragosas de muchas tiradas. De primero una tirada para lanzar la granada. Luego, si no se desvía, hago una tirada de ataque de la granada para ver si les alcanza. Y luego, si les alcanza, hago una tirada de daño. Un montón de tiradas. Ya sabemos que Star Wars de 6 tira de un montón de tiradas. Te pasas, cuando hay escenas de acción, sobre todo, te pasas mucho rato tirando muchas tiradas. Pues de esta manera es un poco más fluido. Aumentas el daño del explosivo y lo que haces es hacer una tirada de lanzamiento o de impacto para ver si dónde estalla la cosa, dónde pega, si pega en el sitio donde quieres y estas historias, y luego haces una tirada de daño y a esa tirada de daño le restas las defensas, le restas las esquivas y a lo que queda es el daño que aplicas a los objetivos. Así que nada, sin más, deciros que espero que este vídeo os haya gustado mucho, que si os ha gustado darle a me gusta, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, si os mola el contenido rolero que hacemos aquí en Rol en Villa Friki, y deciros simplemente, pues eso, que paséis muy buen día y que la fuerza os acompañe.